Tecnología web. Cultura laboral. Entorno digital. Cultura web. Disrupción digital. Todos estos temas y más áreas constituyen este podcast, pensado y desarrollado por ustedes. Herramientas digitales y conocimiento para transformar tu panorama comercial. Disrupt yourself or not. ¿Y qué tal? Qué bueno que no se fueron. Les mando un saludo a todas las personas que nos estén escuchando en cualquier plataforma de podcast, en cualquier lugar que lo estén reproduciendo, y también a todas las personas que nos están viendo, ¿no? Mi nombre es Daniel y le vamos a dar continuidad a toda esta parte de los ¿qué dijeron los grandes pensadores de después de la Segunda Guerra Mundial, después de ese gran holocausto, que la mayoría son alemanes, judíos? Bueno, ya vimos lo que dijo Maslow, ya vimos también lo que de alguna forma Nietzsche pensaba. Le toca el turno a Karl Marx, y desde la perspectiva de un libro que escribió Erich Fromm, que se llama Marx y su concepto del hombre, que de alguna forma creo ya se los había comentado que lo estaba leyendo, y bueno, ya lo terminé, pero lógicamente no voy a exponer todo lo que dice el libro, ¿no? Digo, traté de rescatar un poquito de la esencia del pensamiento de Marx, ¿no? y de lo que conformó el Capital, uno de sus grandes libros, o los manuscritos económicos filosóficos, que es más o menos lo que se basa este libro. Y bueno, dice, el fin de Marx era la emancipación espiritual del hombre, su liberación de las cadenas del determinismo económico. La filosofía de Marx fue, en términos seculares y no teístas, un paso nuevo y radical en la tradición del mesianismo profético. Y bueno, se refiere aquí a la parte excluye esa parte teológica, ¿no? Esa parte de no como Nietzsche, que se basó mucho en la Biblia para hacer como que un contra de esos escritos, ¿no? Que dejaba fuera las divinidades también, y que se basaba más en el concepto de un humano racional y consciente de sí mismo, que tenía el poder de tomar decisiones y de cambiar, ¿no? De alguna forma Marx también más o menos se inclina hacia ese punto también, ¿no? Por el hecho de que no se basa en deidades ni se basa en religiones, ¿no? Marx no creía, como muchos sociólogos y psicólogos contemporáneos, que no existe una naturaleza del hombre, que el hombre al nacer es como una hoja de papel en blanco, y que la cultura o donde nace escribe sus textos, ¿no? La sociedad escribe sobre nos define a nosotros como personas, tanto en carácter como esencia. Nos define la sociedad en que vivimos, ¿no? En el modelo en el cual ya está establecido, el modelo en el cual ya está probado. Al menos no conocemos, al menos aquí en México no conocemos otro más que el sistema capitalista aplicado en un país en vías de desarrollo, o tercermundista, como le llamaban o le llaman todavía. Marx decía, si queremos saber qué es útil para un perro, tenemos que penetrar en la naturaleza del perro. Esto en uno de los podcasts anteriores, uno de los episodios, también lo nombro, y lo dijo Jack Ma, el CEO de Alibaba, que dice, ¿no? Para llegar a las personas, a lo que necesitan las personas para poder realmente tener un vínculo fortalecido, es llegar a los valores, ¿no? A los valores de las personas, a los valores del ser humano, ¿no?
Aquí Marx lo escribe un poquito más, más con respecto a la etología de Konrad Lorenz, ¿no? que se basaba mucho en lo que vimos en lo que les explicaba en el primer episodio de esta temporada de que él estudiaba mucho la naturaleza de los animales, ¿no? E incluía también al ser humano, a las personas, como somos ahorita, ¿no? Digo, de alguna forma creo que sí hemos evolucionado, pero hemos evolucionado dentro de un sistema que no ha llenado todavía todos los huecos que quedan, ¿no? Los huecos que hay o las necesidades. Digo, en esta ocasión vamos a ver a Karl Heinrich Marx y vamos a ver qué dijo, ¿no? Vamos a ver qué pensaba y para darle continuidad a Erich Fromm. Y bueno, decía que necesitábamos llegar a los valores, ¿no? de las personas, en este caso a la naturaleza del perro, para saber qué es útil para el perro, ¿no? Dice, la filosofía de Marx es una filosofía de protesta, es una protesta imbuida de fe en el hombre, en su capacidad de liberarse y realizar sus potencialidades. Esta fe es un rasgo de pensamiento de Marx, que ha sido característico de la actitud occidental desde los fines de la Edad Media hasta el siglo XIX. Dice, por esta misma razón, para muchos lectores infectados por el espíritu contemporáneo de resignación y el renacimiento de la idea del pecado original, en los términos de Freud y de Niebuhr, la filosofía de Marx parece superada, anticuada, utópica. Y por esta razón, cuando no por otras rechazarán la voz de la fe de las posibilidades del hombre, de la esperanza en su capacidad de llegar a ser lo que potencialmente es. Para otros, sin embargo, la filosofía de Marx será una fuente de nueva visión y esperanzas. Y aquí habla mucho de que está vetado, ¿no? En la sociedad occidental, dentro del capitalismo, él estaba en contra de la propiedad privada, y no de la propiedad privada. Bueno, vamos a seguir leyendo. La mayoría de la gente está motivada por un deseo de mayores ganancias materiales, de confort y productos destinados a facilitarlo. Y este deseo solo tiene un límite, el deseo de seguridad y evitación de riesgos, ¿no? Y bueno, ahí si nos vamos al primer pensador que vimos, que fue Maslow, pues hay la segunda etapa de necesidades que tenemos que cubrir, es esta, ¿no? La de seguridad y evitación de riesgos. ¿Y la evitación de riesgos qué era, no? O en qué habíamos de alguna forma visto que eran las zonas de confort, ¿no? Las zonas de confort que nos hacen pensar o nos mantienen en esa burbuja quizás inexistente, que la creamos nosotros o que queremos mantenernos en esa parte, ¿no? en ese confort y no dejarlo, siempre sentirnos con esa confianza y no tener la necesidad de volver a sentir ese rush de riesgo, ¿no? Que a muchos nos gusta, a muchos no les gusta. Empezar otra vez desde cero, sentir la adrenalina de sentirse vivos. Bueno, dice, la propiedad privada, dice, nos ha hecho tan estúpidos y parciales que un objeto es solo nuestro cuando lo poseemos, cuando existe para nosotros como capital, o cuando es directamente comido, bebido, usado como vestido, habitado, es decir, utilizado de alguna manera, aunque la propiedad privada misma solo concibe estas diversas formas de posesión como medios de vida, y la vida para la cual sirve como medios es la vida de la propiedad privada, trabajo y creación de capital. Bueno, y aquí define que el hecho de que de alguna forma en la sociedad occidental, y se refiere a la sociedad occidental, al nuevo ser humano que se vino dando a partir de la revolución industrial, la primera revolución industrial, a partir de las máquinas, a partir de la producción de muchas cosas finalmente productos, ¿no?
y que se convirtió en un fin, ¿no? En un fin que nuestra existencia, nuestra esencia, sirve para existir dentro de esta sociedad capitalista, y el objetivo único es el hecho de la propiedad privada, ¿no? De tener. Y él se refería mucho más a la parte de los dueños, ¿no? De esa élite empresarial que lo he tocado varias veces también. Dice, el ser humano tenía que ser reducido a esta absoluta pobreza para poder dar origen a toda su riqueza interior. Y bueno, pues de ahí nacen más cosas, ¿no? De ahí es donde empieza la disrupción, en donde empieza el hecho del dilema de transformarse, de volver a crear nuevos paradigmas con respecto a nuevas cosas, ¿no? Hacia preguntarnos el hecho de qué nos está dejando como ser humano, si sí nos está enriqueciendo como personas, como esencia, como ser humano, por el hecho de que yo tampoco concibo, así se los digo desde ahorita, el hecho de nacer, reproducirte, capacitarte para trabajar durante todo tu tiempo para otras personas, y la ventaja o desventaja, la fortuna o la desfortuna de nacer como le llaman, en cuna de oro, en donde ya no tenías que esforzar por muchas cosas, sino que ya los recursos ya los tienes, y simplemente nada más hay que volver a darle continuidad a lo que alguna persona empezó hace varios siglos atrás, ¿no? Que son las familias ricas o las dinastías, ¿no? Que le llaman, ¿no? Y dice, cada vez se sienten más satisfechos, y habla con respecto a la sociedad moderna. Dice, cada vez se sienten más satisfechos con una vida regulada y manipulada, en la que en la esfera de la producción, que es lo que les comentaba, y el consumo. Y el Estado y grandes compañías como, dice, cada vez se sienten más satisfechos con una vida regulada y manipulada, en la esfera de la producción y el consumo, por el Estado y las grandes compañías con sus respectivas burocracias. Han llegado a un grado de conformismo que ha borrado en gran medida toda individualidad. Son, para utilizar el término de Marx, hombres mercancía, impotentes al servicio de máquinas viriles. Y aquí ya nos redujo, ¿no? Ya somos ya somos hombres mercancías, somos el capital humano que de alguna forma vimos en el episodio anterior del ciclo del capital humano, que servimos para producir nada más, ¿no? Y ese es el fin de las... Otra vez se me olvidó el reloj. El fin del ser humano, ¿no? Trabajar para comprar, para consumir cosas materiales. Y de repente no sabes qué es tener, o de repente el tener se vuelve la esencia de tu persona, y es por eso que estamos viviendo, para mí, esa descomposición. Pero como les digo, vamos a dejar una conclusión en el próximo episodio. Vamos a seguir con lo que dijo Marx desde la óptica de Fromm y respecto al libro que les comenté. Hoy estoy tomando té porque hoy tomé mucho café. Dice, Marx no se refiere nunca a la propiedad privada de los objetos de uso, una casa, una mesa. Marx se refiere a la propiedad de las clases propietarias, ¿no? Y es lo que les comentaba, ¿no? A la clase empresarial. Es decir, el capitalista que, como posee los medios de producción, de alguna forma el poder, y el poder nada más dentro de este sistema, ¿no? Porque un hombre, como decía Facundo Cabral, no quítale el uniforme a un general, a un alto rango de cualquier ejército, y es
y es igual que cualquier otro hombre, ¿no? Que cualquier otra persona, ¿no? Y bueno, Facundo Cabral también fue mucha referencia en algún tiempo. Sus canciones y toda su intelecto, ¿no? Que tenía, todo lo que explica en todos porque también escribió. Pero bueno, también escuchen a Facundo Cabral. Dice, las clases propietarias, es decir, el capitalista que como posee los medios de producción puede contratar al individuo carente de propiedades, que pues ahí es donde empieza la diferencia, es donde empieza la división de clases sociales, carente de propiedades para que trabaje para él, en condiciones que él se ve obligado a aceptar. O sea que nosotros nos vemos obligados a aceptar las condiciones que nuestros queridos jefes, por ahí también hay una canción de Facundo Cabral que se llama Pobrecito, ¿cómo dice? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Es mágico fue mágico ese señor Facundo Cabral. Capacidades humanas específicas. Bueno, nos vemos obligados a aceptar eso, ¿no? Porque por el hecho de que si no aceptamos eso, ¿qué hacemos, no? Que no tenemos tierras, no tenemos dinero para invertir, no tenemos dinero para crear, y eso está escrito hace varios años, y al menos en lo particular, pues vengo yo de ahí, ¿no? Venimos de esa parte, ¿no? Yo no nací en cuna de oro, y todo lo que he logrado ha sido a base de invertirle mucho tiempo, lectura, conocimiento y trabajar para otras empresas, ¿no? Para trabajar para esas clases propietarias que habla Marx. Y hay muchos, ¿no? De hecho, al menos en México estamos llenos de godines. De hecho, uno de los títulos del libro que estaba pensando escribir se llama, la primera tentativa es Yo también fui godín, pero bueno, ese es un pequeño pensamiento que tuve con respecto a esto. Dice, para Spinoza, Goethe, Hegel y Marx, el hombre vive solo en tanto que es productivo, en tanto que capta el mundo que está fuera de él, en el acto de expresar sus propias capacidades humanas específicas, de captar al mundo con esas capacidades. Aquí se refiere al poder que hablaba también Nietzsche, ¿no? El poder de tener, que existe entre nosotros, que existe en nosotros, para poder pensar. O sea, no nos diferencia mucho de lo único que nos diferencia de las clases propietarias a las clases godinescas, o a las clases proletariadas, o a las clases obreras, trabajadoras, pues nada más es el poder del dinero, es lo único que nos diferencia. Y como el mundo, o el modelo del cual estamos hablando está representado, está basado en ese poder, pues los únicos que tienen la forma de cambiarlo o de modelarlo nuevamente son ellos, y simplemente nosotros nos vamos a tener que hacer hacia donde ellos nos dirijan, ¿no? Y bueno, ha habido revoluciones, ha habido levantamientos armados aquí en México, el zapatismo, que razones muy lógicas, ¿no? Pero no ha pasado de ahí. Simplemente ha sido levantamientos infructuosos, al menos hasta ahorita. Y les digo, ahorita en esta etapa de cambio de paradigmas con respecto a la digitalización de todo, a la tecnología que estamos utilizando, pues probablemente podríamos hacer un cambio ahí, ¿no? Vamos a seguir con esta lectura. Creo que estoy imitando a personas que no debo imitar.
Aquí hace referencia simplemente al poder que también hablaba Nietzsche, ¿no? Yo no tanto de llegar al superhombre, pero sí al poder de ser conscientes. Y bueno, para Marx el comunismo es la abolición positiva de la propiedad privada, de la autoenajenación humana. Dice, esta relación activa con el mundo objetivo es llamada por Marx vida productiva, es la vida que crea vida. Y bueno, esto es una definición que él comentó, o que él expresó con respecto a que de alguna forma la propuesta que él hacía del comunismo, que no era socialismo, y que hay ahí mucho enredo en el socialismo, el comunismo. De repente hay muchas brechas que no están cubiertas y que no, de alguna forma, analíticos han dicho que no funciona, que no es por ahí la solución a esto. Porque, bueno, de alguna forma y lo comentaba con personas cercanas hace poco, ¿no? Le digo, ¿qué pasaría si no tuviéramos un gobierno, ¿no? Si nos organizábamos como comunidades o como decía yo aquí con nuestros vecinos, ¿no? Nos organizábamos para, no sé, la seguridad alrededor de donde vivimos. Si al vecino le faltaba, no sé, alguna cosa con respecto a estas necesidades de Maslow, ver cómo nos organizamos. Y finalmente, resumiendo y platicando y empezando a hablar, pues empiezas a ver que de alguna forma es administración de recursos, ¿no? ¿Qué es lo que hace el gobierno? Para eso son los gobiernos, de hecho, para administrar los recursos que existen en la sociedad, ¿no? Que pagamos los impuestos de las personas, y entonces eso se supone que debe de funcionar para cubrir esas necesidades que les comentaba. Y todo también está enfocado, o sea, no estamos dentro de la burbuja del capitalismo. No nos vayamos fuera de estamos dentro de este modelo y queriendo tratar de hacer otro modelo que funcione mejor, ¿no? Porque creo que hay muchos factores que podemos exponer ahorita y que vamos a darnos cuenta de que no funcionan, ¿no? Esta relación activa, bueno, dice, lo que quiere decir Marx al referirse al carácter de una especie es la esencia del hombre, es lo que universalmente humano, lo que es universalmente humano y lo que el hombre realiza en el proceso de la historia mediante su actividad productiva. Aquí se está yendo a la parte de que no necesariamente es tener, ¿no? Es como comentábamos en el sentido del tener. El sentido del tener se desvirtualizó. El tener no es lo mismo decir tener gripa a tener, no sé, una taza para café. No es lo mismo. O un jarro para té. Y ahí entonces empieza el lenguaje, que también está totalmente, creo que es una de las cosas que nos va a ayudar mucho, empezar a hablar el mismo lenguaje, empezar a entender la etimología de las palabras, empezar a entender el significado activo de las palabras. Pero bueno, a eso se refiere en esto que leímos, ¿no? El carácter de una especie. El carácter de una especie siento que lo define su lenguaje, lo define su pensamiento y lo define sus acciones, ¿no? Y al final de cuentas es lo que yo les estaba comentando, esas tres partes de pensar, decir y hacer las cosas, ¿no? Y hacia dónde nos podemos mover. Para Hegel, el desarrollo de todas las fuerzas, capacidades y potencialidades individuales es posible solo mediante la acción continua, nunca mediante la pura contemplación o receptividad.
Aquí habla de la tercera parte de lo que yo le estoy hablando, ¿no? El hacer. O sea, ya vimos que el tener es ser pasivo, al menos en esta sociedad nueva, en nuestra sociedad moderna, vale más tener un carro o una prenda de marca, de diseñador, que tener un comportamiento con una moral digna que de alguna forma represente a que somos la especie con más inteligencia dentro del planeta, ¿no? Y bueno, se lo estamos dejando todo a las cosas, a ese. Bueno, sigamos con la lectura. Necesitamos pasar a la acción, no nos podemos quedar nada más en la teoría, que es la disyuntiva que yo veo en cuestión de la enseñanza, ¿no? En las escuelas, de las universidades principalmente, ¿no? Que les prometen, les cobran una lanísima, los endeudan durante muchos años. Y entonces cuando ya están en el operativo, cuando ya se van a abrir sus empresas, y estoy hablando de las clases propietarias o de los que tienen el poder para invertir y para poner una empresa, son las personas que han fallado, ¿no? Son las personas que de repente los acabas viendo de políticos, robándose de los recursos que según deberían de administrar. O ves a los jefes explotando a 30, 40, 50 empleados, o hasta 2 o 3, ¿no? Depende qué capacidad sea de qué tamaño sea la empresa. Y entonces pasas en esta parte que cita Hegel, es en el no quedarte nada más con el pensamiento y el decirlo, ¿no? Es pasar a la acción, es pasar a hacerlo, es pasar no nos podemos, nos sirve la contemplación, sí, para saber cómo actuar. Pero bueno, estamos totalmente receptivos y eso también se los puedo comprobar. Al menos a las empresas que yo he visitado mucho y que les he insistido en ser más activos, en ser más de pasar a ser pasivos a ser activos, ¿no? Bueno, en este proceso productivo el hombre realiza su propia esencia. Bueno, y vamos ya más hacia algo más serio, ¿no? Vuelve a su propia esencia, que en el lenguaje teológico no es otra cosa que su vuelta a Dios. Y créanme que el concepto de Dios no lo vamos a tocar aquí. Yo no tengo ningún background respecto para poder hablarles de Dios, y ni quiero hablarles de Dios. Pero hay cosas que vamos a ver más adelante que sí valen la pena hablar de ello, ¿no? Dice, el hombre al relacionarse con el mundo objetivo humanamente supera la enajenación en sí mismo. Y esto solamente estamos hablando de Karl Marx. Y bueno, ya en el libro del Capital, que así se llama, se enfoca más en toda esta parte, ¿no? En toda esta parte de la propiedad privada, el capitalismo, el cómo funciona. Voy a dejar un link abajo para que puedan ustedes ver la teoría del capital con respecto a Marx, mejor explicado por un profesor. Y a la antigüita en un pizarrón, por ahí está. Me gustó mucho eso porque está muy, muy claro cómo es y por qué estaba en contra Marx del capitalismo. Y finalmente nos estamos dando cuenta que no funciona, ¿no? Funciona para algunos, funciona para esa clase propietaria, pero para el mortal común,
para todos esos godines, esos compañeros godines que de alguna forma siguen viviendo esa parte de pertenecer a una empresa porque no hay otra opción y con familia y que dependen de estar ahí para alimentar a criaturas que van creciendo. Créeme que es frustrante y lo digo también como hermano, créanlo que es frustrante no poder hacer algo diferente, y créanme que es algo que me está moviendo mucho y que me movió mucho hace mucho tiempo esta parte, ¿no? Porque yo, aparte de personas cercanas, también tengo amigos, ¿no? Amigos que de alguna forma también estudiaron y que están trabajando en otras cosas que ni siquiera, ¿no? Están ahí por el hecho les digo, el intercambio pues, de tiempo por dinero. ¿Por qué? Porque ya tienen que alimentar, ya dependen de ellos otras personas. Y créanme, es una situación frustrante y por eso vienen más cosas, ¿no? Vamos a ver lo que dice. Y bueno, aquí le dejamos con respecto a lo que pensaba Karl Marx, y eso nada más es una parte, pero bueno, aquí está resumido esa parte, ¿no? Que al final, en el próximo episodio, pues los vamos a retomar, vamos a hacer una síntesis de cada uno y sacar una conclusión, y a lo mejor así nos podemos orientar un poquito más hacia algo más benéfico a nivel sociedad para todos, ¿no? No nada más para las clases con poder, las clases empresariales, que bueno, de alguna forma uno quiere llegar ahí para poder hacer las cosas diferentes. Bueno, nos pasamos a la parte de Erich Fromm, nos pasamos a otro filósofo, psicoanalista, psicólogo, humanista también de origen judío alemán, que bueno, también apoya mucho la parte, digo, para que haya hecho un libro con respecto a lo que pensaba Marx, pues como que coincidía, ¿no? Aparte, la mayoría de todos los filósofos, hasta en la actualidad, pues tuvieron que leer desde todos los filósofos griegos, desde la época del nacimiento de la filosofía hasta estos tiempos modernos, ¿no? Y hay infinidad. Yo al menos ahorita que estuve leyendo varios libros, o releyendo varios libros más bien, pues te das cuenta de que hay autores, hay filósofos, hay sociólogos, hay psicólogos que no he leído, ¿no? Y que ya los tengo por ahí apuntados para mis próximas lecturas, ¿no? Porque pues esto de la filosofía es todos los días estamos forjando una filosofía nueva. Dice, y en cuestión de Erich Fromm, vamos a ver dos libros. El primero es El arte de amar. Y el arte de amar, bueno, en lo personal fue el primer libro que leí de Erich Fromm, y por casualidad así lo encontré en mi casa, no sé quién lo trajo, pero yo lo leí y desde ahí me hice fan, ¿no? Dice, en una cultura en la que prevalece la orientación mercantil y en la que el éxito material constituye el valor predominante, pues, y bueno, el arte de amar pues habla un poquito con respecto a qué es el amor, cómo concebimos, cómo percibimos o cómo creemos que es el amor, y da su punto de vista, ¿no? Dice, lo esencial en la existencia del hombre es el hecho de que ha emergido del reino animal, de la adaptación instintiva, de que ha trascendido la naturaleza. Si bien jamás la abandona y siempre forma parte de ella, y sin embargo una vez que se ha arrancado de la naturaleza, ya no puede retornar a ella. Una vez arrojado del paraíso, un estado de unidad original con la naturaleza, querubines con espadas flameantes le impiden el paso si trata de regresar. Bueno, aquí se enfoca un poquito en la naturaleza de
de la esencia del ser humano, ¿no? De la esencia de las personas a lo largo de la historia de la humanidad, de las diferentes teorías que existen, de por qué ahorita en este 2021, en este siglo XXI, el ser humano, ustedes como su servidor, según se supone que somos la raza o la especie resultado de todos esos siglos de años que ha venido creciendo o que somos el resultado de, ¿no? Y habla de la naturaleza como del reino animal, ¿no? O sea, también volvemos a Conrad Lorenz, ¿no? Que también nos nombra, nos integra dentro de ese mundo animal como un ser como seres animales, ¿no? Como animales políticos, como por ahí también creo que Marx es el que hace esa expresión. Dice, el hombre solo puede ir hacia adelante desarrollando su razón, encontrando una nueva armonía humana en reemplazo de la prehumana, que está irremediablemente perdida. Otra vez volvemos a la parte de Nietzsche, ¿no? El superhombre, el poder de sabernos que existimos, de sabernos que vivimos en un organismo, o que somos un organismo, o que somos un organismos, o vivimos simbióticamente con energía y con materia, ¿no? O espíritu y materia, o alma y materia. No sé cómo lo quieran tomar ustedes, pero bueno, es eso. Dice, cuando el hombre nace, tanto la raza humana como el individuo se ve arrojado de una situación definida, tan definida como los instintos, hacia una situación indefinida, incierta, abierta. Solo existe la certeza con respecto al pasado y con respecto al futuro. La certeza de la muerte, ¿no? Y aquí, ahora sí ya nos metimos al meollo, al nacimiento, al desarrollo y al volver a morir y a morirnos, ¿no? No sé si regresamos al mismo punto de donde nacimos, pero como seres humanos conscientes sabemos que nacemos sin ser pedidos, ¿no? Sin que lo hayamos planeado, ninguno, o si alguien pidió nacer, o si alguien ya había planeado nacer en este planeta, en esta misma planeta Tierra, en este mismo país, en este mismo momento de la historia, pues que escriba abajo en los comentarios y tiene muchas respuestas para todos, ¿no? Pero la realidad es que nadie pedimos nacer. Somos el producto de una relación sexual, somos el producto de una relación biológica, de una unión biológica de espermatozoides y óvulos, una relación, somos el proyecto del amor, o se supone que todas las relaciones o nacemos por amor, el nacimiento. Yo digo que no, muchos o muchas no nacen por amor, o al menos eso es lo que mi punto de vista, pero vamos a seguir leyendo. Bueno, y la certeza de que y bueno, en este aspecto de que nos vemos arrojados a un mundo, es lo mismo que también decía Marx, ¿no? El ser humano nace sin naturaleza, sino que el modo de existir no lo define nuestro entorno, nuestra sociedad, y vuelvo otra vez a Olayo Rubio, ¿no? ¿Y tú cuánto cuestas, no? Que hace expone los dos puntos en cuanto a un niño nacido en Estados Unidos y otro en México, ¿no? Charlie y Carlitos, que
que ya viene definida su, su situación, ¿no? Su existencia como niño, como ser humano, esa etapa de bebé, y que crece y se hace niño y luego se hace adolescente y luego las etapas que conocemos, ¿no? Y la única certeza que tiene es respecto a su pasado, de que pues, toda la historia, todos los libros que nos enseñan en la primaria, la secundaria, o lo que nos cuentan nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, las personas más grandes que nosotros, que a final de cuentas conforman nuestro entorno y de alguna forma nos van definiendo psíquicamente, o nos define la psique del ser humano. Bueno, que no quiero meterme en términos psicológicos porque tampoco los entiendo al 100%, pero bueno. Y despertamos ahí, ¿no? Despertamos en ese modelo, en ese paradigma otra vez. Y coinciden todos, ¿no? Coincidió Nietzsche, coincidió Maslow, coincidió Marx y ahorita Fromm, ¿no? Dice, el hombre está dotado de razón, es vida consciente de sí misma, tiene conciencia de sí mismo, de sus semejantes, de su pasado, de las posibilidades de su futuro. Esa conciencia de sí mismo como una entidad separada, la conciencia de su breve lapso de vida, del hecho de que nace sin que intervenga su voluntad y ha de morir contra su voluntad, de que morirá antes de que los que ama o estos antes que él, la conciencia de soledad y su separatidad. Y por fin llegué a una palabra que cuando yo leí hace más de 20 años este libro y que escuché la palabra separatidad y esto que les acabo de leer, a mí me cayeron muchos veintes, me sentí aliviado porque, bueno, no se trata de exponer mis experiencias, pero a lo que yo me refiero es de que en esa época me recuerdo totalmente inválido, ¿no? Me sentía como inválido, que no encontrabas el sentido de, ¿no? Y desde ese tiempo decía, o sea, ¿para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi fin? ¿Cuáles son los...? Digo, yo ya había vivido algunas experiencias no recomendables, pero de alguna forma me obligaron, sí, de alguna forma me obligaron a poder, o a querer ser, entender esa parte de mi esencia, para qué estoy aquí, por qué estoy existiendo. Y de hecho eso de esencia y existencia tiene algunos años también que cómo está clasificada, ¿no? Dentro de todos estos filósofos. Y la separatidad, ¿no? Esa soledad que, bueno, no sé si la hayan vivido, pienso que sí, pienso que no sé. Hablo en lo personal. El sentirse realmente solo crea un conflicto muy grande, grave, y pues, es algo que se debe de tratar, ¿no? Les digo, yo, en lugar de ir al psicólogo, compré libros. Y en principal, fue uno de los libros que más regalé por el hecho de cómo me hizo sentir, de cómo me hizo racionalizar, cómo me prendió a mí de la nada. Así dije, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. Cuando de repente te encuentras así en un lugar en donde no encontrabas salida, no encontrabas formas de estar de alguna forma más... de tener el sentido de hacia dónde estabas, ¿no? De en qué momento estabas de tu vida y hacia dónde ibas, ¿no? Y cómo lo que habías vivido o lo que el tiempo que habías qué habías hecho, ¿no? Cómo estabas constituido con respecto a tu pasado. Y me refiero a
al entorno en donde nací, con mis padres, mi familia, mis hermanos y demás, ¿no? La colonia donde siempre he vivido. Y entonces te das cuenta de que la soledad es algo natural en una persona, en un ser humano, y he tenido más de 15 años observando eso, y es una de las razones por las cuales muchas gentes mueven o actúan de algunas formas dramáticas y fatales, y de algunas formas otras nos impulsan a hacer a querer entender más, ¿no? Si leíste, de ahí nació el yo empezar a comprar más libros de él, de Erich Fromm, por el hecho de esto, ¿no? De que me fue luz en la oscuridad de esto para mí. Y entonces supe que era lo que me estaba pasando, ¿no? En ese momento de que el exterior me estaba aplastando, ¿no? Estaba buscando el estar bien, el yo estar conforme conmigo mismo, tratando de buscarlo en cosas, en exterior, menos en mí, menos en mi pensamiento, menos en sentarme a contemplar, en sentarme a pensar y después hacer. Y entonces empecé a identificar más mi comportamiento, empecé a identificar más el por qué lo estaba haciendo, problemas de que más adelante vamos a ver también de alcoholismo, drogadicción y más cosas, ¿no? Dice, la vivencia de la separación provoca angustia. Es, por cierto, la fuente de toda angustia. Estar separado significa estar aislado, sin posibilidad alguna de utilizar mis poderes humanos. De ahí que estar separado significa estar desválido. Y es lo que les platico, y créanme que vivir eso es algo de doble filo, ¿no? Puedes no salir, puedes engancharte a una cosa y ahí quedarte, ¿no? O puedes de alguna forma seguir arriesgando, seguir pensando de la forma que les he comentado, que yo siempre apoyo esa parte entre el hacer y el no hacer, escojo el hacer. Dice una forma de alcanzar, y en este libro da tres formas, ¿no? Da tres pseudo respuestas a este problema o a este sentimiento de separidad, que de alguna forma lo identifica un poquito con la parte de inferioridad, que se relaciona de alguna forma de serte desválido, que no eres capaz, que no eres digno, que no eres, pues sí, de alguna forma no tienes los poderes para poder salir de eso, ¿no? Y plantea tres puntos, ¿no? Dice, una forma de alcanzar tal objetivo consiste en diversas clases de estados orgiásticos. La primera se trata de la unión en la que el ser individual desaparece en gran medida y cuya finalidad es la pertenencia al rebaño. Si soy como todos los demás, si tengo sentimientos o pensamientos que me hagan diferente y me adapto a las costumbres de las ropas, las ideas, el patrón del grupo, estoy salvado de la temible experiencia de la soledad. Y aquí habla del rebaño que hablaba Nietzsche, ¿no? Te lo relacionas con esa parte no sé si Nietzsche sí lo llegó a comprender, del porqué de esta forma de atacar o de querer darle solución a esa desvalidez que sentíamos, a esa soledad, a esa... créanme, lo he visto en muchas personas, amigos, novias y personas cercanas, ¿no? Esta experiencia de soledad que se deriva mucho en lo que dice, ¿no? Los estados orgiásticos inducidos o por drogas o que se definen como
alcoholismo, drogadicción, sexo. Esa es una de las primeras que él define y que no dice es esto, ¿no? Sino que a lo largo de los años, y se refiere mucho a las tribus antiguas, hacían este tipo de reuniones orgiásticas, ¿no? Y en donde incluía el sexo, drogas y demás. O sea, y en el libro dice, y se los recomiendo también que lo lean, dice que pues era común y era normal dentro del grupo, ¿no? La otra es o la segunda, la unión por conformidad, ¿no? Dice, la unión por conformidad no es intensa y violenta, es calma, dictada por la rutina y por ello mismo suele resultar insuficiente para aliviar la angustia de la separación. Y aquí habla de esa de relación de decir, pues así es, ¿no? Pues ni modo, ya, así no, el conformismo del cual habla Marx, ¿no? Del cual se refiere a esa parte de que no hacemos nada por movernos, ¿no? O sea, por leer, por hacernos más conscientes y actuar. Esa es la parte, ¿no? De volverte el uno con las 8 horas de trabajo, las 8 horas de dormir, otras 8 horas que no sabemos qué hacer con ellas y las ocupamos para, entre comillas, divertirnos. Y bueno, ahí vamos a ver al final, o en el otro episodio, la conclusión, la rueda de la vida, ¿no? Y con respecto a esto, ¿realmente estamos enfocándonos todo en esto o en qué estamos desvirtuados, ¿no? Dice, y una tercera manera de lograr la unión, porque al final de cuentas es como el hecho de despegarte de esa, ¿no? De esa relación de naturaleza-ser. Dice, una tercera manera de lograr la unión reside en la actividad creadora, sea la del artista o la del artesano. En cualquier tipo de tarea creadora, la persona crea, se une con su material, que representa el mundo exterior a él. Y a eso sí se los puedo también confirmar. Digo, yo no me considero ni músico ni escritor, pero a la hora que escribes empiezas a interiorizarte, empiezas a conectar con tus sentidos, con tu pensamiento, con tu lógica, con esta naturaleza que existe entre los seres humanos y que queremos volver a ella, según aquí lo que expone Fromm, y que por medio de la actividad de crearte, de unirte con las artes, ¿no? Finalmente, los escultores trabajan el barro y crean, ¿no? Los que trabajan con vidrio lo manipulan y lo hacen, ¿no? Los músicos aprenden a utilizar un instrumento y crean música, crean notas, crean a partir de los sonidos y los silencios, que es la definición de música. Crean notas, ¿no? Crean canciones. Y bueno, esta experiencia sí la he vivido también, esta experiencia les digo, no me considero ni músico ni artista, pero el hecho de aprender a utilizar un instrumento musical te conecta, ¿no? Y otra experiencia que también viví con algunos amigos en algún tiempo que quisimos formar alguna banda de rock and roll, pues a la hora que ya estás que una persona está ejecutando el bajo, el otro la guitarra, el otro la batería, y de repente ves que se está creando algo a partir de los conocimientos, a partir de cierta experiencia, porque no todos tenemos la misma experiencia. De hecho, creo que yo era el que menos tenía experiencia en
en tocar en una banda o tener algo por el estilo, puedes sentir esa conexión, ¿no? Esa conexión que ni siquiera la puedes definir. O no sé, créanme que es algo, al menos yo lo experimenté, y a lo mejor si lo están escuchando este contenido, a lo mejor David, Adriano o Eric, pues en ese tiempo que estuvimos ensayando, pues para mí fue mágico, ¿no? Eso fue, sentía yo esa conexión con ellos, que fue algo que nunca había experimentado, ¿no? Y les digo, fue mágico y lo podría volver a experimentar, ¿no? Y ahora que estoy aprendiendo a tocar el ukulele y la guitarra, pues también empiezas a interiorizar, ¿no? Con tu conocimiento, con tu ser, con tu esencia. Y bueno, eso también lo apoyo, pero no es al 100% todo. Dice, la incapacidad para alcanzarlo significa insanía o destrucción, que es de lo que les hablaba también, ¿no? De sí mismos o de los demás. Sin amor, la humanidad no podría existir un día más. Sin embargo, si llamamos amor al logro de la unión interpersonal, nos vemos frente a una serie de dificultades. Y esto está refiriéndose a la relación con otra persona, ¿no? Que dice que no es la definitiva, ¿no? No es que estamos dentro de una dificultad a la hora de nosotros querer solucionar por medio de relaciones interpersonales esa soledad, o volver a esa naturaleza que él explica, o que él propone o expone en este libro del arte de amar. Dice, lo que no, ya para terminar con respecto a este libro, y creo que ahora sí llevamos mucho tiempo, este va a ser uno de los más largos, creo yo, ya que ya sí llevamos la hora. Dice, lo que no se tiene en cuenta es la motivación de la actividad. Consideremos, por ejemplo, el caso del hombre al que la profunda sensación de inseguridad y soledad impulsa a trabajar incesantemente, o del otro movido por la ambición o el ansia de la riqueza. En todos estos casos, la persona es esclava de una pasión, y en realidad su actividad es una pasividad, puesto que está impulsado, es el que sufre la acción, no el que la realiza. Por otra parte, se considera pasivo a un hombre que está sentado inmóvil y contemplativo, sin otra finalidad o propósito que experimentarse a sí mismo y su unicidad con el mundo por no hacer nada. En realidad, esa actitud de concentrada meditación es la actividad más elevada, una actividad del alma, y que solo es posible bajo la condición de libertad e independencia interiores. Y bueno, aquí llegamos a la parte con respecto al arte de amar, y vamos a ver nada más un pequeño un par de cuartillas con respecto a otro libro de Erich Fromm que se llama Del tener al ser, que eso es el básico de lo que estamos hablando. Lógicamente se profundiza. Les digo que yo me quedo corto, así se los digo, me quedo corto con respecto a lo que quisiera haber podido explicárselos todo el libro completo, ¿no? Pero nos llevaríamos algunas semanas probablemente. Y bueno, les recomiendo mejor lean el libro, y bueno, al menos esos son todo lo que es Erich Fromm está vigente todavía, ¿no? Lo de Max también, bueno, creo que todos están todavía muy, muy vigentes, por el hecho de que seguimos con un problema que le tenemos que dar solución como personas, o al menos tener esa o no sé si me estoy preocupando demasiado, lo estoy tomando muy personal, pero créanme, el hecho de pasar este tipo de situaciones de repente de desempleo, de problemas familiares, de
decesos, de no estar a gusto en las empresas donde trabajas, de darte cuenta de que estás por medio de tu tiempo y de tu esfuerzo y de tus energías, otras personas están teniendo diferente calidad de vida y uno no, y uno es el que está al frente de la empresa dando todo lo que puede, queriendo quedar bien y no poder de alguna forma tener esa reciprocidad pues no tanto del estilo de vida, simplemente que le encuentres un sentido de realmente trabajar para alguien, créeme, si tuviéramos un sistema en el cual los líderes tuvieran, o los dueños de empresas, o los ejecutivos tuvieran realmente la capacidad de estar en el puesto en donde están, yo me propongo para ser el primer godín para toda mi vida. Pero cuando ves cada güey que lo ponen a dirigir y que no tienen idea de lo que se tiene que hacer, de lo que, bueno, ahí ese es uno de mis conflictos que yo traigo, ¿no? Vamos a ver la parte del tener al ser, y ya para finalizar este episodio, y les digo, para el siguiente hacer una conclusión y de alguna forma llegar a algo, ¿no? Llegar a lo mejor hasta podemos hacer un club de godines inconformes, ¿no? Bueno, dice, el fin de la ilusión, del tener al ser, el fin de la ilusión, la gran promesa de un progreso ilimitado, la promesa de dominar la naturaleza, de la abundancia material, de la mayor felicidad para el mayor número de personas y de libertad personal sin amenazas, ha sostenido la esperanza y la fe de la gente desde el inicio de la época industrial, la primera revolución industrial. Desde luego, nuestra civilización empezó cuando la especie humana comenzó a dominar la naturaleza en forma activa, pero ese dominio fue limitado hasta el advenimiento de la época industrial, el progreso industrial que sustituyó la energía animal y la humana por la energía mecánica y después por la nuclear, y que sustituye la mente humana por la computadora, lo digital de ahora. Nos hizo creer que nos encontrábamos a un punto de lograr una producción ilimitada y por consiguiente un consumo ilimitado, que la técnica nos haría omnipotentes, que la ciencia nos volvería omniscientes. Estábamos en un camino de volvernos dioses, seres supremos, que podríamos crear un segundo mundo usando el mundo natural tan solo con bloques de construcción para nuestra nueva creación. Así empieza el libro de El tener al ser, de Erich Fromm, en el cual pues habla de esa utópica futuro, de ese futuro utópico que todos íbamos a ser beneficiados por esta gran tecnología que era las máquinas mecánicas, ¿no? La primera revolución industrial, en donde se creó el primer engrane para hacer girar otra gran maquinaria que hasta la fecha en algunos lugares sigue funcionando. Dice, el fracaso de la gran promesa, además de las contradicciones económicas esenciales del industrialismo, surgió junto con el sistema industrial debido a sus dos principales premisas psicológicas. Uno, la meta de la vida es la felicidad. Esto es el máximo de placer que se define como la satisfacción de todo deseo o necesidad subjetiva que una persona pueda tener, que es el hedonismo radical. El hedonismo pues es el placer, ¿no? Y el hedonismo radical es el placer radical, ¿no? Los máximos placeres, todo lo que al ser humano, y yo pienso que más a la parte orgánica,
todo ese placer, que bueno, ese es un problema que seguimos teniendo en la actualidad. El egoísmo y la avaricia, que el sistema necesita fomentar para funcionar, produce armonía y paz. Bueno, ese es el por qué no funcionó, el por qué algunas teorías a lo mejor con respecto a estos inversores, a esta propiedad privada de la que hablaba Marx, expusieron, ¿no? Y dijeron que iba a ser como que la solución a todos los problemas de la humanidad, ¿no? De que tenían. Porque les digo esto de la separidad y esto de la inconformidad y la frustración que existe, el malestar que existe en la sociedad a nivel mundial, no es de ahorita, viene de siglos atrás. La avaricia, el hedonismo, el egoísmo y esa creencia que dice que iba a producir la armonía entre todos y la paz, ¿no? Cuando realmente fue totalmente lo contrario, desunió. Y estamos en un buen punto, les digo, por eso, por el hecho de que estamos también nosotros ahorita en una época en la que la tecnología digital está haciendo lo mismo que está pasando. No, bueno, estamos tratando de analizarlo. Les digo, por eso es de que este contenido, ¿no? Porque me di cuenta de que estábamos repitiendo un patrón. Estamos repitiendo un patrón de hace muchos años que con la venida de la industrialización se dio, pero el ser humano o la clase media baja, pues eso fue una forma de esclavitud nueva, ¿no? Y ahorita, ¿qué está pasando con la tecnología? ¿Qué está pasando con las redes sociales? ¿Qué está pasando con este teléfono en el cual me estoy proyectando? Digo, es una fascinación que para mí todavía sigue siendo algo innovador, sigue siendo algo... Pero ¿cómo lo estamos usando? ¿Para qué lo estamos usando? Si no lo estamos usando para comunicarnos, si no lo estamos usando para darle solución a este tipo de situaciones, pues entonces vamos a volver a repetir un patrón, ¿no? Pero vamos a analizarlo para ver qué pasa y qué estamos haciendo al respecto. Y bueno, eso lo vamos a ver ya en el próximo video. El concepto de un placer ilimitado forma una extraña contradicción con el ideal del trabajo disciplinado, similar a la contradicción entre la aceptación de la ética de un trabajo obsesivo y la idea de la pereza completa durante el resto del día y las vacaciones. Por una parte, la línea de ensamble interminable de la rutina burocrática y por otra parte, la televisión, el auto y el sexo forman una combinación contradictoria. El trabajo obsesivo produce la locura, tanto como la pereza completa, pero con esta combinación se puede vivir. Dice, en el otro extremo de la escala se encuentra E.F. Schumacher, quien también es economista, pero al mismo tiempo humanista radical. Su demanda de un cambio humano radical se basa en dos argumentos. Nuestro actual orden social nos enferma. Sufriremos una catástrofe económica a menos que cambiemos radicalmente nuestro sistema social. Si en ese tiempo, en los 60, 70, ya estaban exponiendo este tipo de ideas y no se han dado solución, ¿por qué no se han dado solución, no? No sé si se han preguntado, a lo mejor están los que sí son filósofos, los que sí son psicólogos, los que sí son empresarios, a lo mejor tienen una respuesta a eso, ¿no? O es como con meterse, antiguamente en los últimos 40 años, meterse al gobierno era volverse corrupto, que infectó a muchas personas, personas que yo no creía que iban a poder ceder en eso, y cayeron, ¿no? Se cedieron en esa parte. Sufriremos una catástrofe económica en nuestro sistema social. Digo, esa ya la vimos, ya la estamos viviendo, ya la estamos experimentando. En la falta de empleos, en
en nuestro sistema político, en nuestro sistema jurídico y todo lo que es el Estado está realmente fracasado, ¿no? Está corrupto, está ya no sirve ese sistema. Necesitamos cambiarlo, necesitamos volver a replantearnos cosas y puntos de vista con respecto a todo esto, ¿no? Desde la necesidad de un profundo cambio humano no solo es una demanda ética o religiosa, ni solo una demanda psicológica que impone la naturaleza patógena de nuestro actual carácter social, sino que también esta es una condición para que sobreviva la especie humana. Y aquí ya estamos hablando de extinción, ¿no? De extinción. Si como seres humanos hemos extinguido fauna, naturaleza, ríos, el progresismo ha acabado mucho con el planeta, y por eso estamos viendo ahorita todo esas temporadas más largas de lluvia, esas temporadas más extremas de calor, esas temporadas más extremas de agua, de aire, de frío. Créanlo, eso es algo que ya lo estamos viviendo, y los que ya leyeron a Bruno Latour con Dónde Aterrizar se van a dar cuenta de eso, ¿no? Digo, a mí me falta mucho leer nuevos filósofos, nuevos psicólogos. Estoy en eso, ya tengo ahí una lista de lo que voy a seguir leyendo, porque esto es algo que debemos de tener, debe ser como un paradigma, una forma debe estar dentro de nuestra cultura, así como en otros países les ha funcionado el leer, les ha funcionado que personas íntegras estén en el poder, en gobiernos. No sé, pero sí siento que sí hay formas, ¿no? Sí tenemos oportunidades para poder hacerlo. Pero bueno, vamos a seguir. Vivir correctamente ya no es solo una demanda ética o religiosa. Por primera vez en la historia, la supervivencia física de la especie, y fíjense, supervivencia física, necesidades básicas de la pirámide de Maslow, es decir, supervivencia física de la especie humana depende de un cambio radical del corazón humano. Sin embargo, esto solo será posible hasta que el grado en que ocurra grandes cambios sociales y económicos que le den al corazón humano la oportunidad de cambiar, y el valor, pongan atención en eso, y la visión para lograrlo. Ya por último vamos a ver el último texto. Dice: ninguno de los grandes maestros enseñó que la existencia real de un deseo constituyera una norma ética, sino que se interesaban por el bienestar óptimo de la humanidad, vivere bec, o bienestar. El elemento esencial de su pensamiento era la distinción entre aquellas necesidades, deseos, entre paréntesis deseos, que solo se sienten subjetivamente, ¿no? Que no son esenciales y cuya satisfacción produce un placer momentáneo. Drogas, alcohol, orgías, lo que platicaba Fromm en el arte de amar, y las posibles opciones de esa unicidad para poder librarnos de esa separatidad, ¿no? Placeres momentáneos y las necesidades que están enraizadas en la naturaleza humana y cuya satisfacción fomenta el desarrollo humano y produce eudaimonía, o sea, bienestar. Dice, en otras palabras, se preocupaba por distinguir entre las necesidades puramente subjetivas y las necesidades objetivamente válidas. La mayor parte de las primeras es dañosa por el desarrollo humano, y las segundas en esa armonía de los requerimientos de la naturaleza humana. Dice, Buda enseña que para alcanzar la etapa más elevada del desarrollo humano no debemos anhelar posesiones. Jesucristo enseña porque cualquiera que quisiera salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiera su vida por causa de mí, éste la salvará.
En la cultura cuya meta suprema es tener cada vez más y en la que se puede decir que alguien que vale $1 millón, ¿cómo puede haber una alternativa entre tener y ser? Al contrario, parece que la misma esencia de ser consiste en tener. Y si el individuo no tiene nada, no es nadie. El maestro Eckhart enseñó que no tener nada y permanecer abierto y vacío, no permitir al ego ser estorbo en nuestro camino, es la condición para lograr la salud y fuerza espiritual. Marx enseñó que el lujo es un defecto, tanto como la pobreza, y que nuestra meta debe consistir en ser mucho y en no tener mucho. Y bueno, ya nos llevamos, ahora sí ya no me extendí, lo tenía planeado más corto, pero créanlo, para mí vale la pena exponer todo esto, porque incluye a todos, es lo que yo les comentaba las primeras veces que yo les hablaba de disrupción. No nos podemos despegar. Nosotros como seres humanos, como esencia existente dentro de este entorno y de las relaciones comerciales, de ese trueque que hacemos con respecto a dar servicios o vender productos por dinero, nos está llevando a un caos, ¿no? Nos está llevando a un caos por el hecho de que ese tipo de relaciones ya no son tan éticas como deberían de ser. Pero ¿por qué ya no son éticas? Y es lo que vamos a tratar de analizar en el próximo episodio. Les agradezco, esta vez sí me tardé más, pero si lo aguantaron hasta el final, créanme, les agradezco todos si es que les quedan ganas de agregar algún comentario, y si en algo me equivoqué y ustedes tienen un poquito más de contexto, también háganmelo saber. Créanme que me sirve mucho a mí y para lo que yo estoy haciendo, ¿no? Con respecto al estudio de Juanito Veneno, esa retroalimentación me sirve mucho para hacerlo, ¿no? Para llevar a cabo diferentes formas, porque de alguna forma uno como emprendedor o como desarrollador de todo esto de querer constituir una empresa para crear bienestar tanto para las personas que vayan a integrarla, tanto para la parte con la cual que son todos ustedes, con las cuales nos queremos relacionar comercialmente y de una forma ética, de una forma humana, y que no esté regida por el tener, ¿no? Al menos en cuestión de ese modelo que venimos arrastrando de mucho tiempo atrás. Ese es uno de las visiones a las cuales queremos tener, es uno de los valores que queremos que fortalezcan o que integren a Juanito Veneno Estudio Digital. Y bueno, me despido. Mi nombre sigue siendo Daniel. Nos vemos en el próximo episodio, ya nada más para cerrar con alguna conclusión, que podemos extendernos todavía con una conclusión con otro episodio mucho más largo, pero bueno, les agradezco. No se olviden que la mejor estrategia es hacerlo. Gracias. Tecnología web, Cultura laboral. entorno digital, Cultura web. disrupción digital. Todos estos temas y más áreas constituyen este podcast, pensado y desarrollado por ustedes. Herramientas digitales y conocimiento para transformar tu panorama comercial. Disrupt yourself or not.